gracias a todos ustedes. Me permiten, voy a quitarme la máscara y trato de no gritarles tanto. Bueno, bienvenidos. Qué gusto verlos todos. Y entonces vamos a seguir con nuestro estudio de Hebreos, ¿no? La semana pasada empezamos y ahora vamos a continuar. ¿Cuál es el lema del libro de Hebreos, según vimos? Jesús, el centro de todo. Jesús, el centro de todo, Jesús sobre todo, Jesús es el máximo, ¿no? Amén. Y entonces eso es lo que vimos precisamente en el capítulo 1 de este hermoso libro del Nuevo Testamento. Vimos la semana pasada que Jesús es sobre todo en el sentido que es sobre la creación, es más superior a los profetas, es superior a los ángeles y es el colmo de la revelación de Dios. En Jesús tenemos lo que Dios quería decirnos en cuanto a su revelación. Es interesante que la Biblia, aunque está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento, que habla de los principios, que habla de la ley que Dios dio al pueblo, y que habla de la profecía que tenía que ver con la llegada del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento tiene una mirada hacia Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento habla de la vida, bueno, la llegada, la vida y el retorno de Jesucristo, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento está mirando hacia adelante. Jesús no ha llegado todavía. Pero están diciendo, Dios nos ama, Dios tiene un plan y Dios va a revelarnos su plan en su tiempo, como dice Gálatas, ¿no? En el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo unigénito. El Antiguo Testamento viendo hacia adelante, el Nuevo Testamento viendo hacia atrás. ¿Y dónde está el enfoque? Jesús. Jesús es el centro de lo que Dios quiere decirnos. Por eso decimos la semana pasada que con la llegada de Jesús ya no tenemos más necesidad de revelaciones nuevas de quién es Dios, ¿no? En Jesús y en la palabra de Dios que Dios nos ha dado por inspiración, tenemos todo lo que necesitamos para saber lo que es que Dios quiere decirnos. Entonces, no necesitamos más revelaciones, nuevas religiones, nuevas profecías, porque ya las tenemos en Cristo Jesús, Él es el centro. Y decimos que si se levanta alguien ahí diciendo algo que dice que es una profecía o que es una palabra de Dios, ¿cuáles son las dos pruebas para saber si es cierto? Si glorifica a Jesús, si siga las enseñanzas de Jesús y si se concuerda con la revelación escrita de Dios en la palabra, entonces podemos escucharlo. Pero si es algo inventado fuera de eso, tenemos que tener cuidado. Bien, entonces, en el capítulo 1 estamos hablando acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? De su lado divino, porque decimos que es de la misma esencia y sustancia de Dios, es Dios,
que estuvo presente en la creación, es el creador, que sustenta todas las cosas, los mantiene. Y entonces, ¿quién más puede hacer eso menos Dios, no? Entonces, ahí está, Jesús es Dios. Jesús es el centro de la revelación de Dios y Jesús es la base de la vida que Dios quiere que llevemos. Ok, luego pasemos al segundo capítulo, porque este habla todavía de la divinidad de Jesús, pero aquí vamos a ver también la humanidad de Jesús, porque en Jesús tenemos algo único. Tenemos un hombre completamente divino, que es Dios, y un hombre que es completamente humano, porque es como nosotros en ese sentido, ¿no? De haber nacido de mujer, de haber vivido una vida aquí en la tierra, en ese sentido, pero es muy diferente que vamos a ver. Ok, ¿cómo empieza ese capítulo 2? ¿Cuál es la primera frase? Por tanto. ¿Por tanto qué? ¿Qué quiere decir eso? Por tanto. Una afirmación. Una afirmación. ¿Una afirmación de qué? De lo que había dicho antes. De todo lo anterior que acabamos de repasar, ¿no? De Jesús es el supremo revelación de Dios. Ok, por lo tanto, si Jesús es todo eso, ¿qué más? Luego nos da una advertencia, ¿no? ¿Qué es? Lee ese primer versículo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok, es muy bonito el ritmo de las palabras ahí, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, ¿no? ¿Para qué? Para no deslizamos. Ahora, aquí es interesante lo que el autor está haciendo. Está pintando un cuadro de palabras. Y el cuadro es este. Compara la vida en Cristo con un barco. Y este barco está anclado en todo lo que es Jesús, todo capítulo 1. Dios, creador, sustentador, todo eso que vimos, ¿no? Más superior que los ángeles, que los profetas. Entonces, el creyente tiene su vida anclada en este roca firme que es Jesús. Pero según los marineros, cuando la barca está anclada y ahí está el ancla ahí en el agua, hay una comparación entre el ancla y el barco. El barco es grande, grandísimo, ¿no? Y el ancla Pequeña comparada. no es tan grande como en comparación, ¿no? Y entonces cuando tiran el ancla y se agarra ahí abajo, y mientras que todo esté bien, el barco se mantiene ahí. Pero cuando vienen las olas y el viento, si los marineros no se cuiden, poco a poco el barco va deslizándose, porque el ancla no puede, va deslizándose hacia mar abierto, ¿no? Hacia el peligro. Ese es el cuadro que nos pinta. El creyente tiene que mantener su vida anclada en Cristo Jesús. Él le está diciendo, mire, cuando andemos con Jesús y cuando estamos llevando bien nuestra vida devocional,
cuando estamos andando bien con los demás de los hermanos, cuando estamos haciendo todo lo que la Biblia enseña, está bien agarrada el ancla. Pero el ancla no se arranca de un solo, ¿no? Para que el barco se vaya al peligro. Deslizándose poco a poco. Nadie cae en el pecado de repente. Nadie se enfría espiritualmente de un solo golpe. Es como el ancla deslizándose sin que uno dé cuenta. ¿Ve? Por eso dice, por lo tanto, si Cristo es quien dice que es Dios, y si hemos creído en Él, y nuestra vida está agarrado y aferrado en Él, para que no nos deslicemos, que es necesario mantenernos ahí bien agarrados con Jesús. Bien. Y luego él dice, los versículos el versículo 2 y 3 nos da una advertencia de la desobediencia. ¿Qué dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Okay? La advertencia. Si hemos creído en Dios, si hemos puesto nuestra fe en Él, si estamos aferrados a Él, ¿qué pasa si nos descuidamos de sus leyes, de sus mandamientos y de sus consejos? Podemos perder la salvación. Bueno, no sé, no escuché bien por la máscara, pero Nos resbalamos como el barco. nos resbalamos, nos enfriamos espiritualmente y ahí nos encontramos en problemas, y ya hemos dicho esto un montón de veces en nuestra clase. Hay consecuencias. Cuando uno no sigue el plan de Dios en su vida, cuando uno peque contra las leyes de Dios, hay consecuencias. Y eso es lo que él dice. Cuando la palabra dicha por medio de los ángeles fue dada, él está hablando ahí de cuando Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Lo hizo ahí por medio de Moisés, ¿no? Hasta cierto modo está diciendo, en ese momento Moisés estaba sirviendo como un ángel de Dios, un enviado de Dios, un vocero de Dios, porque es quien usó Dios para transmitir los 10 mandamientos al pueblo. Y entonces ellos ya tenían la ley de Dios, y ¿cuál pasaba si no se atendieron a las leyes? ¿Recibieron qué? Justa retribución. Justa retribución. Si nosotros ya sabemos qué dice la ley, si ahí en la carretera la ley dice que el límite para correr es 70 millas por hora, y yo sé eso, pero tengo prisa, entonces yo me voy por 80 o 90, y por ahí me para un policía. ¿Qué va a pasar? La consecuencia. Sí, la consecuencia. ¿Quién tiene la culpa? El policía. El policía, obvio. Se pone donde no debe. Exacto. El policía. Y eso es lo que dice el escritor aquí. Mire, por lo tanto, ¿quién es Jesús? Nuestro Salvador. Nosotros debemos de aferrarnos a Él y a sus enseñanzas y a sus reglas. Y si los de los tiempos pasados sufrieron por su desobediencia, ¿qué?
¿cómo escaparemos nosotros? Entonces, el pecado, la desobediencia a Dios, tiene consecuencias y tenemos que pagar el precio. Y por eso Él dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos ofrece la salvación, Dios lo ha provisto por medio de Jesús, Él nos ha dado el privilegio de aceptarlo, y una vez que lo aceptemos debemos de aferrarnos a Él. Y si nos deslizamos, si nos descuidamos espiritualmente, no es que perdamos la salvación, pero sí perdamos esta relación íntima con Dios. Perdemos la comunión que hemos tenido con los demás de los hermanos. Perdimos el deseo de servir a este Cristo que se ha sacrificado por nosotros. Entonces hay muchas cosas que perdemos cuando deslizamos de nuestra fundación en Jesús. Entonces, Él dice que podemos confiar en este mensaje de Jesús por 3 razones. Aquí vienen los que hicieron su tarea, no tienen que levantar la mano. Pero ahí están las tres afirmaciones de la salvación de Jesús. Fue anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que la oyeron y testificando Dios juntamente con ellos. Exacto. Entonces, Anunciada, confirmada y testificada. Dios, bueno, Jesús mismo, cuando Él vino, ¿cuál fue su mensaje? Yo he venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él dice también a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Ah, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ya vivirá. El mensaje salvador de Jesús. Y Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando nosotros sentimos ese gran amor de Jesús que hemos visto ya, cuando ya sabemos cuáles son las reglas que Él demanda de nosotros y las consecuencias si no lo aceptamos. Y entonces Él dice que si eso no es suficiente, puede creer en mí por esas razones, porque Dios me mandó, Dios me dio el mensaje. ¿Se acuerda lo que dijo a Felipe? Felipe, he estado tanto tiempo contigo y ya no sabes. Él que a mí me ha visto a mi Padre. Y entonces, anunciado por Jesús. Y luego, ¿qué más? Confirmado por los que oyeron. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles. Los apóstoles, los primeros creyentes, los que han venido desde el primer siglo hasta ahora. Una de las pruebas de que el mensaje de Dios, de Cristo, es veraz, es por el cambio de vida que ha visto en las personas que han escuchado su mensaje. Ahora, si fueron unos pocos, uno podría decir, no, pero esos son los que son muy fáciles de engañar. Pero cuando hay millares y millares de todas las naciones, de todas las edades, de gente que estaba dispuesta a decir, aunque me maten, yo voy a seguir a mi Cristo, esto sí hace impacto, es una confirmación de que tiene que haber algo
para que una persona se entregue así. Entonces, Dios nos dio el mensaje de salvación por medio de Jesús. Está confirmado por la palabra de las personas que han ido antes de nosotros y los que están creyendo ahora en el día de hoy. Y si eso fuera poco, ¿qué más? Testificaba juntamente con señales, prodigios, diversos milagros. Exacto, las señales maravillosas que Dios ha dado, ¿no? Y sigue así. Jesús levantando a los muertos. Amén. Pedro levantando el cojo ahí en la puerta, ahí en el templo. Sanando el cielo. Exacto. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Que me salvó a mí. Que No, me- ¿cuándo me salvó a mí? A mí. Sí. No, es cierto. Cada El vez milagro que Dios hace es cuando cambia el corazón y la vida de uno, ¿no? Para darnos esta vida que nos promete. Qué bonito. Entonces, es lo que Dios nos da. Pero ¿cómo es que lo hace? Y eso es lo que sigue en el resto del capítulo, del 5 al 11. ¿Lo leo? ¿Sí? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bien, entonces, se va a notar que él habla mucho de los ángeles, ¿no? Hablamos un poco de esto, la razón de esto la semana pasada, no voy a entrar en eso. Pero lo primero que dice aquí es que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Entonces otra vez le está diciendo, eso no está en manos de los ángeles. Eso de la terminación del mundo, eso del manejo del mundo, todo eso no es asignado a los ángeles. ¿A quién está asignado? Y ahí viene el Salmo 8. ¿Cuál es el propósito original del Salmo 8? Bueno, él entra aquí en el grano, en el versículo 6 y 7. La gloria de Dios y la honra del hombre. Sí, entonces en realidad el Salmo 8 habla de la grandeza que el hombre o la humanidad debe tener. Dice que Dios nos dio el privilegio de poner todo bajo nuestros pies. Amén. Nos dio la oportunidad de cuidar toda esta creación que Él ha hecho. Nos dio la oportunidad de tener comunión diario con Él, ahí en el huerto de Edén, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué es el hombre? Es un poco menor que los ángeles, porque los ángeles ya son los seres celestiales, pero el hombre también tiene una importancia para Dios. Y la importancia es que debemos de
cuidar esa creación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cumplimos con esa tarea? ¿Por qué estamos caminando todos con esta máscara? Porque hay leyes que dicen que los carros tienen que tener contracontaminación en sus motores. ¿Por qué tantas cosas malas en este mundo? ¿Eso es el plan de Dios originalmente? Entonces, nosotros estamos fritos, ¿verdad? Porque no cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó. Entonces, el autor hace algo interesante con este salmo. Él dice que eso era el propósito, pero nosotros fallamos. Y entonces, por eso el mundo está en esta condición en el cual se encuentra. Pero, mire lo que dijo ahí en el 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetado a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Esa es la situación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero no se cumplió. Pero, ahora ven lo que él hace con ese salmo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Es la primera vez que él menciona el nombre de Jesús. ¿Ve? El salmo dice que Dios hizo el hombre un poco menor que los ángeles. Aquí, ¿qué dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Es Jesús menor que los ángeles? No. Él lo creó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Durante un corto periodo de tiempo, mientras Él se hizo humano, es como quien dice, bajó un poquito de categoría. Exacto. Él tomó voluntariamente esa decisión de bajarse Al nivel de nosotros. de su posición ahí en el cielo para hacerse hombre. ¿Por qué? Para ser ejemplo de nosotros. Porque el hombre ya se hizo desastre. El primero. Y entonces lo que el autor del Hebreo le está diciendo, para que el mundo se salve, no se puede depender del hombre. Se necesita otra clase de hombre. ¿Quién es? Ahí no da su nombre, Jesús. Y luego mire lo que hace. Él dice ahí en el versículo 7, hablando del Salmo 8, hablando del primer hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Pero no llegamos a eso porque fallamos. Pero mire lo que dice en cuanto a Jesús, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús se encarnó, se hizo hombre, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de todos. Hablando de Jesús, se hizo hombre, porque el primero falló. Pero ahí noten que él quiere que estemos conscientes de que aunque Jesús se hizo hombre, no dejó de ser Dios.
está usando las mismas palabras que usó en el primer capítulo para decirnos quién es Jesús. Por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién hizo todo esto y quién lo sostiene? Dios. Jesús es Dios. Entonces Jesús, Dios divino. Pero Jesús vino para hacerse hombre. Hombre, ¿no? Dios, hombre. Se combinan en la persona de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más dice? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Es la única manera de que nosotros salgamos de este mundo que imperfecto, este mundo que nosotros, los hombres, desechamos, este mundo donde nosotros caemos en la desobediencia al pecado, que nos separó de Dios. Y entonces en eso Dios se baja del trono y se pone en medio de nosotros. Jesús. ¿Qué quiere decir Emmanuel? El nombre que el ángel dijo que iba a poner a Jesús. Dios con nosotros. Y Dios lo único que pudo hacer para estar con nosotros es hacerse como nosotros. El primer hombre falló. El segundo hombre viene con el propósito de reponer todas las cosas y hacerlas nuevas. Y eso es lo que el Salmo 8, como lo interpreta el autor de Hebreos, va a hacer. Dice que va a llevar muchos hijos a la gloria. Esos somos nosotros, los que creemos en Jesús. Amén. Hay una palabra interesante ahí, yo sé que el tiempo nos acaba, pero ¿qué quiere decir eso en el final del versículo 10? Que todo eso que hablamos de Jesús y dice perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación. Pues no era Jesús perfecto ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él tenía que perfeccionarse más. Se refiere más bien a completar. Sí, tiene el sentir de él hizo completo. Él terminó lo que faltaba. Y entonces eso es lo que quiere decir eso, que no es que él tenía que hacerse perfecto porque ya era perfecto. Pero lo que él hacía era completar lo que se hacía falta en nosotros y en el mundo en el cual habitamos. Dice ahí que él hace perfecto eso por sus aflicciones y llegó a ser el autor de nuestra salvación. Venía a mi mente en el Antiguo Testamento cuántas veces el hombre falló y bueno, en ese tiempo eran los sacrificios lo que por ejemplo, si pecaban pues llevaban sacrificios y todo eso, pero algo que a mí me gusta mucho es cuando Dios les dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Sea como diciendo, no, ya no hay salida, necesitan a alguien porque por sí solos no pueden. Exacto. Y el único que nos ayuda cuando tenemos a Jesús y al Espíritu Santo para poder sobrevivir incluso en todos estos tiempos es Él. Sí. Yo lo veo de esa manera como, bueno, Él tuvo que venir porque no había otro. Y eso es lo que dice aquí, que no había otro remedio. Y es por eso Dios tomó la iniciativa de venir para estar con nosotros, para sufrir en la cruz, en el lugar nuestro, porque nosotros no podemos hacer nada más. Y entonces Jesús murió por nosotros para santificarnos, dice el versículo 11. Era como el pionero que va haciendo un camino, ¿no? Entonces Jesús dijo: yo soy ¿qué?
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús, el hombre perfecto, Jesús Dios, nos abre brecha para estar con Él para siempre, por medio de la cruz. Muriéndose, como dice el hermano Elgin, como sacrificio único, una vez por todas, por los pecados nuestros. Y cuando nosotros nos entregamos a Él, es como el ancla. Y por eso tenemos la obligación de mantenernos fiel en nuestro caminar con Él, para que no nos deslizamos y perdemos la bendición que Él nos ofrece. Bueno, al terminar entonces, ¿cuáles son las 8 cosas ahí? Bueno, yo saqué 8 cosas. Yo confesé a mi señora en camino. Yo puse 8 cosas, no solamente porque hay solo 8 ahí, sino porque yo sabía que si yo pusiera número, ustedes iban a leer ahí cuidadosamente para ver si encontraron los 8 puntos. Entonces, pero razones por las cuales Jesús puede ser nuestro Salvador poderoso. Los versículos del 12 al 18. Bueno, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en ti, en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Él está hablando ahí de lo que vimos. Él nos abrió camino. Por su santidad nos hace santo a nosotros, ¿no? Así que, y también nos da el privilegio de ser hermanos con Él, hijos de Dios. Si somos todos del mismo Padre, somos hermanos. Entonces, qué bonito, ¿no? Que somos hermanos con Jesús mismo. Entonces, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, deme las razones por las cuales Jesús puede ser nuestro Salvador. Se nos va a anunciar. No se avergonzó de ser nuestros hermanos, ¿no? No se avergonzó de asociarse con nosotros. Se identificó con nosotros, haciéndose carne y hueso. Padeció por nosotros. ¿Sí? Nos libró de la muerte. Mire, cuando creemos en Jesús, nos libre de la muerte. Porque nos socorre en medio de... Exacto. Y entonces nos libra del poder del diablo, y ya no somos sujetos al pecado, ¿no? Sujetos al poder del pecado. Él nos cuida cuando somos Él pecados. se cuida de nosotros. Ahora, algo interesante también, Él dice ahí que Él no hizo eso por los ángeles. ¿Por quién lo hizo? La descendencia de Abraham. Para nosotros, ¿no? Para los humanos. Luego, se hizo hombre para mostrarnos su misericordia. Tenía compasión de nosotros. Nos vio el desastre que habíamos hecho con el mundo, con nuestra vida. Y se dijo, bueno, no sé si lo, pero así lo pienso, ¿no? Pobrecito de ellos.
Alguien tiene que hacer algo por ellos. Necesitan un pastor. ¿Quién lo puede hacer? Pues yo soy el único. Y entonces se ofrece. Vino a perfeccionar el plan de Dios para llegar a la salvación. Es nuestro sumo sacerdote Y el sumo sacerdote. representándonos ante Dios, ¿no? Y luego, ¿cómo es que Él puede hacer eso? Se ofreció a sí mismo para expresión de nuestro Él pasó pecado. por lo mismo que nosotros pasemos en cuanto a las tentaciones. Él sabe lo que es vivir en este mundo, lo difícil que es. Y entonces por eso Él puede decir, bueno, yo te puedo ayudar. Tú no lo puedes. Pero nosotros, como hermanos, vamos. Qué bonito, ¿no? Bueno, entonces por eso el autor de Hebreos nos dice, Jesús es nuestro Salvador poderoso. El hombre falló, pero Dios se bajó en la persona de Jesús para darnos una nueva vida, para mostrarnos el camino a Dios y para asegurarnos de que Él tiene todo en sus manos porque Él es Dios. Y podemos confiar en Él con todo lo que tenemos, como el barco con el ancla. Y entonces, si el barco quiere mantenerse en aguas seguras y sanas, si nosotros queremos quedarnos fuertes espiritualmente, tenemos siempre de estar sujetado al ancla que está ahí bien aferrado. ¿Ve? Eso es quien es Jesús. Bueno, gracias por hacer sus tareas y sigamos para la otra semana, no recuerdo, bueno, va a ser por lo menos el 3 y tal vez una parte del 4. Les agradezco su diligencia en estudiar la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a terminar. Señor, te damos gracias por este día y más que nada, Señor, te damos gracias por nuestro Salvador Jesús, quien hizo por nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Tú viniste para tomar el lugar nuestro en la cruz, para abrirnos un camino a Dios. Y tú nos has dado tu mensaje, que si creemos en Él, podamos tener la confianza de una vida sin temor a la muerte, una vida que ya puede vencerse sobre la tentación y los pecados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, quien eres tú, y podemos tener la seguridad de que podamos estar en tu casa, porque tú dices que tú eres nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano, y por lo tanto nosotros también somos hermanos en tu familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. En cuanto a mañana, se apaga eso.